Saber si un activo está en acumulación o en distribución es tremendamente relevante a la hora de tomar buenas decisiones en relación con un activo. Por ejemplo, el caso de Bitcoin, y ya sabemos que lo que suceda con Bitcoin va a impactar al resto del mercado. Hoy vamos a hablar de los patrones de acumulación y los patrones de distribución y lo vamos a aplicar a Bitcoin. Así que quedaos hasta el final porque también tendremos referencias a las altcoins, también tendremos referencias a XRP, a Ethereum y a BNB. Y sin más, vamos para allá. En pantalla tenemos el patrón típico de acumulación que básicamente consiste en dos zonas de zigzagueo. La primera, abajo, con un zigzagueo mucho más profundo, mucho más fuerte, y estamos ante el patrón número 1. El patrón número 2 no tendría esta fase, no tendría la fase C, no tendríamos ese spring, por lo tanto vamos a ir destacando varios puntos que son relevantes cuando hablamos de este tipo de patrones. Primero es esta caída que rebota rápido, porque siempre que vemos una caída relativamente fuerte suele haber ese rebote, ese rally automático. AR es rally automático. Y después entramos en una fase de zigzagueo y nunca sabemos si va a continuar la caída o si va a haber un cambio de tendencia. Por eso quiero recordaros la importancia de utilizar stop loss y también os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, es simplemente mi opinión y es la documentación que se puede encontrar en internet de forma gratuita. Vamos con el gráfico de Bitcoin porque tenemos ese tipo de patrones, tenemos ese tipo de ideas. Actualmente vemos un zigzagueo arriba, un zigzagueo en lo que podría ser una reacumulación y previamente hemos tenido el zigzagueo debajo, hemos tenido un zigzagueo en una zona de posible acumulación. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo más relevante? Lo que teníamos aquí pintado de la semana pasada, que es romper el máximo de reacción, tener un nuevo máximo. Y es el ejemplo que vamos a ver en Ethereum, porque en Ethereum sí que hemos tenido ese nuevo máximo. Por lo tanto, volvemos a repasar conceptos y volvemos a ver este rally automático. También este intento de dejar un nuevo mínimo con los conflictos políticos del este de Europa y no vimos un mínimo decreciente, no vimos un patrón tipo 1, sino que vimos un patrón tipo 2. Pero bueno, esa parte no es tan importante. ¿Qué sucede? Que tenemos también que evaluar la posibilidad de que sea una distribución. Además, una distribución con esta ruptura, esta falsa ruptura, que sería muy interesante para los creadores de mercado para hacer una venta masiva antes de una segunda distribución y la posterior caída. Algo que no se suele comentar con frecuencia de los patrones de acumulación y distribución es la necesidad de los grandes operadores de las manos fuertes de mover rápido el mercado, de acumular rápido y de distribuir rápido, porque efectivamente necesitan mover un capital tan grande que si no hacen compras y ventas con cierta lógica, no van a poder distribuir. Entonces, ahí es donde entra la lógica de las manos fuertes, ahí es donde entra la lógica de alguien que está creando mercado o alguien que quiere hacer una gran compra. No suelen hacer compras de golpe para mover el mercado, sino que suelen hacer compras con cierta lógica y con cierto criterio. Y sí que es cierto que cuando termina esta fase de acumulación o de distribución, se suele buscar ese movimiento rápido, ese movimiento veloz para poder ir a la siguiente fase. Personalmente, y sin que sirva de precedente, quiero decir que probablemente tengamos ese rally al menos hasta una antigua resistencia. ¿Vale? Aquí ya podríamos llegar a tener un rechazo, porque es una zona de históricos rechazos, ¿vale? Y es un antiguo soporte, y desde aquí ya podríamos empezar a ver un mercado realmente bajista para Bitcoin y
favorable para las altcoins. También vamos a echar un vistazo a la dominancia de Bitcoin, así que quedaos hasta el final. Volvemos a la idea de este zigzagueo y al igual que aquí en esta zona, no sabemos si este tipo de ruptura va a ser fiable o no. De hecho, justo antes de continuar la caída teníamos un soporte, teníamos una resistencia, rompió la resistencia muy tímidamente y fue una zona de redistribución para seguir cayendo. Por eso es tan importante utilizar stop loss, porque si pensamos que aquí teníamos una reacumulación, vamos a marcarlo en azul, si aquí pensáramos que teníamos una reacumulación, lo importante sería tener un stop loss por debajo del mínimo de reacción o el mínimo anterior, ¿vale? De tal forma que si, como acabó sucediendo, tenemos una vuelta de la tendencia, nos saque automáticamente, o al menos no estemos atrapados en ese intento de cambio de tendencia. Por lo tanto, ahora volveríamos a tener algo muy similar y podría volver a ser una distribución, podría volver a ser un intento de atrapar aquí a los toros, por supuesto. ¿Cómo lo sabríamos? Con un mínimo por debajo del anterior, que podría ser la zona de 44.000. Si empezamos a ver a Bitcoin por debajo de los 44.000, perfectamente podríamos continuar ese camino bajista. Como comenté la semana pasada, lo que menos me gusta de esta subida es la falta de volumen. Debería haber muchísimo más volumen en esta zona de compra, por supuesto, y ahí es donde encontraríamos esta resistencia que tengo marcada en rojo como verde. Ahí es donde marcaríamos una zona que se ha soportado porque efectivamente hay gente dispuesta a comprar en estos niveles de precio que antes eran niveles de venta. Aquí lo veíamos y volvemos a tener algo similar, pero esta vez en compras. La ley de la proporcionalidad, que básicamente dice que los soportes fuertes se tienden a convertir en resistencias también fuertes y las antiguas resistencias sólidas tienden a convertirse en soportes sólidos, vendría como anillo al dedo en este tipo de situaciones. Podéis revisar el vídeo de la semana pasada porque ya comentaba que era muy probable que tuviéramos este tipo de consolidación y así ha sido. No es simplemente pintar o dibujar, puntear aquí el gráfico, sino que es un principio que suele tener bastante fiabilidad. Ahora, ¿qué faltaría ver? Ese nuevo máximo y superar esa zona de reacción, esa zona de resistencia. Resistencia menor, no una resistencia mayor como teníamos aquí debajo. Personalmente, si nos fijamos en un gráfico un poquito más amplio, vemos que podría llegar a esta zona de los 57.000, 58.000, opinión personal. Simplemente estoy comentando lo que he estado estudiando y lo que he estado viendo que podría suceder. Y como ha sucedido en anteriores ocasiones, podríamos llegar a ver esa última distribución antes de una caída un poco más fuerte. ¿Hasta dónde espero la caída? ¿Hasta dónde podría llegar la caída? Perfectamente podríamos ver un rango más amplio, podríamos ver un rango para terminar de consolidar antes de un nuevo ciclo alcista. Esta vez sin necesidad de una caída tan fuerte como en el pasado y podríamos ver al precio de Bitcoin consolidando en este rango antes de, por ejemplo, el halving, que sí que podría añadir leña al fuego y podría añadir leña para llegar a los 100.000, por ejemplo. Pero no creo que estemos todavía preparados para los $100.000 en Bitcoin. Ahora vamos a echar un vistazo a Ethereum y todo lo que comento lo digo en base a que considero que hay que tener en cuenta los tiempos, hay que tener en cuenta que tanto Bitcoin como Ethereum como cualquier otro activo necesitan tiempo para terminar sus ciclos y todo impulso tiene su retroceso. Por ejemplo, en el caso de Ethereum tenemos un impulso que llevó a Ethereum a un nuevo máximo histórico, concretamente el máximo histórico de $4.800, después el retroceso que llevó a Ethereum a los $2.000 y actualmente estamos viendo un impulso que podría terminar esa corrección o podría continuar esa corrección. ¿Por qué digo podría suceder las dos cosas? No para tener la razón sí o sí, sino porque tendría mucho sentido
que llegara al 61.8, el nivel de FIBO más relevante, al cual se suele llegar después de una corrección tan fuerte, y aquí es donde el precio tiene que tomar una decisión. Lo importante de nuevo es ver el volumen. Si hubiera volumen de compras fuerte, sí que podría continuar la tendencia alcista, y ahora mismo no hay un volumen de compra fuerte. Esto lo tenemos que recordar para no llevarnos una desilusión después si no se termina ese patrón alcista, ¿vale? Sí que es cierto que ha roto la resistencia. A diferencia de lo que sucede en Bitcoin, sí que tenemos un nuevo máximo. En esta zona de reacumulación tenemos un nuevo máximo que se superó desde los 3.468, y aquí sí que podríamos ver algo más de fuerza alcista. Sin embargo, todavía no tenemos claridad. En BNB tenemos algo muy similar a Ethereum, tenemos un nuevo máximo, y como vemos nos faltaría esa ruptura, ese nuevo máximo con respecto al anterior. Por lo tanto, el soporte ahora está actuando como resistencia, aunque no sea muy fuerte, y el siguiente target estaría en los $500, $530. Ahí es donde se podría empezar a volver a recoger beneficios, también porque, recordemos, estamos en un mercado que se mueve por impulsos y retrocesos, que hay que ir recogiendo beneficios tanto al alza como a la baja. Y si se rompen soportes importantes, también suele ser interesante recoger beneficios. Por último, ya sabéis, XRP es una de las monedas que más he comentado en el canal, si no la que más, y lo que tenemos es prácticamente lo mismo que hemos estado comentando, un rango después de haber vuelto a la zona de rango superior, ¿vale? No hay mucho más que comentar. Si hubiera un nuevo máximo, se continuaría la tendencia, pero ya digo, tampoco veo demasiada claridad en XRP. Más allá de que sí siguen los mínimos crecientes, siguen los máximos crecientes, aunque de forma tímida, y todavía faltaría bastante desarrollo. No está siendo de las que más sube en estos días XRP, sin embargo, hay que esperar a que Bitcoin llegue a una zona de consolidación o una zona de tranquilidad. Por último, vamos a echar un vistazo a la dominancia de Bitcoin y vemos que sigue una tendencia bajista, ¿vale? Aquí no consiguió superar la resistencia, de hecho se convirtió en una resistencia bastante sólida, y desde aquí sí que sería posible ver, por ejemplo, los 39 puntos, ¿vale? El 39%. Desde aquí sí que habría margen para llegar al soporte anterior, y veríamos qué sucede por esta zona. Me recuerda muchísimo a lo que sucedió el año pasado, en 2021, cuando alcanzó en octubre esa resistencia con su caída en 2022, y también lo que sucedió en 2020-2021, que tenemos aquí arriba. Aquí se ve perfectamente la caída monumental que hubo en la dominancia de Bitcoin, que llevó a una alt season bastante fuerte. Llevó una alt season desde marzo de 2021 hasta mayo de 2021. Toda esta zona fue muy, muy positiva para las altcoins. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, dejad un buen comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Os recuerdo que para estar al tanto de las actualizaciones del canal, tenéis que darle a la campanita de todas las notificaciones y estar suscritos. Nos vemos en el próximo vídeo.